En el programa de hoy de Ruta 2025 abordamos el controvertido tema de la fiscalidad y los impuestos en la automoción, donde el coche sin duda toma un especial protagonismo a ser uno de los principales desembolsos de una persona, una familia o una empresa. Existen las habituales cuestiones sobre si pagamos mucho por los impuestos de los coches, si aumentarían las ventas reduciendo o eliminando algún tipo de impuesto y, por supuesto, si hacen falta más ayudas para facilitar la adquisición de un vehículo. Como ya es habitual, en nuestro programa contamos con la participación de importantes representantes de empresas y asociaciones con los que trataremos de profundizar en este tema de los impuestos de la automoción. Atentos que comienza Ruta 2025. Bueno, pues entramos en materia con este programa dedicado al tema de los impuestos en la automoción. Como siempre ya hemos dicho, contamos con importantes invitados y representantes del sector y hoy, bueno, pues estamos aquí en nuestro plató y tengo además aquí presente conmigo a mi lado para apoyarnos también en estas respuestas, aparte de los otros invitados que tenemos conectados vía online, a los que también presentaremos enseguida, pero quiero empezar por Raúl Palacios, presidente de GAMBAN, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor. Raúl, muy buenas. Muy buenos días, Chema. Pues primero agradecerte que estés aquí con nosotros, además siempre es agradable, ¿no?, tener así cercana la presencia de uno de nuestros invitados, pues si hay que hacer algo complicado, ¿no? O salir corriendo, ¿no? Te tengo que agradecer a ti la invitación, que siempre es muy interesante poder compartir con la audiencia y sobre todo contigo también, por supuesto, pues oye, todas las problemáticas que tengan que ver con el automóvil, con el sector y bueno, y en general. Bueno, a ver si hoy aclaramos un poquito este tema controvertido, A ver si otra podemos. parte del tema de los impuestos. Saludamos también a Noemi Navas, directora de comunicación de ANFAC, que es la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Noemi, muy buenas. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de tenerte con nosotros representando a ANFAC y bueno, pues lo comentábamos antes del programa, es un tema un poco complicado, un poco que a principio puede ser aburrido, pero en cuanto empecemos a hablar de ello y de cuestiones que son interesantes para el sector de la automoción, seguramente que despertaremos el interés de todos nuestros oyentes y la gente que nos ve. Quiero saludar también a Luis Valero Artola, es secretario general de Industria. Buenas tardes. Sí, no, te iba a presentar el currículo que tengo aquí breve, pero intenso, que es secretario general de Industria, es director general de ANFAC y técnico comercial del Estado. Luis, muy buenas, bienvenido. Hola, bienvenido, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues con Luis, la veteranía entre nosotros y el conocimiento de todas estas funciones que ha desarrollado, seguro que aprenderemos cosas sobre este tema de los impuestos. Y por último, nuestro siguiente invitado, Ignacio Anasagasti, director de la Tribuna de Automoción. Ignacio, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros. Hombre, vamos a hablar contigo, director de la Tribuna de Automoción, acostumbrados a tratar además este tipo de temas en vuestro medio, o sea que seguro que aprenderemos también cosas interesantes. Muchas gracias a los tres y bueno, a los cuatro por acompañarnos y bueno, me gustaría ya empezar directamente a lanzaros una pregunta que, bueno, posiblemente nos introduzca directamente en este mundo de los impuestos, de la fiscalidad en la automoción, que es el automóvil. Está gravado con impuestos como el de matriculación, el IVA, el de circulación o los correspondientes a los carburantes. Todos ellos, en principio, necesarios, ya que ayudan a financiar los gastos del Estado, sobre todo teniendo en cuenta el coste y la bajada en recaudación que está suponiendo la pandemia que estamos viviendo de la COVID-19. Pero, ¿se podría prescindir de alguno de estos impuestos, sobre todo teniendo en cuenta que el de circulación se paga cada año durante la vida del vehículo y el del combustible cada vez que repostamos? Aprovecho, Raúl, que te tengo aquí a mi lado para que seas el primero en contestarnos a esta cuestión. El primero en contestar. Esperemos que no sea el primero en meter la pata. No, que va. Hombre, vamos a ver. Deseable sería que los bienes que consumimos tuviesen la menor carga impositiva posible. Y el tema del automóvil, pues más si cabe por la importancia que tiene
y tanto a nivel de inversión y evidentemente con el montante que supone el impuesto. Dicho esto, yo creo que tenemos que ir virando a que paguemos impuesto en base al uso de las cosas, no en base a la posesión. Yo creo que sí que tendríamos que reestructurar fiscalmente la carga del automóvil. Yo abogaría siempre porque elimináramos el impuesto de matriculación. Yo creo que no tiene sentido. De los grandes mercados europeos, España es el único que lo conserva. Sí, hablaremos después de ello, porque es verdad que el mercado europeo, el impuesto de circulación en muchos países ni se contempla. No tiene sentido, ni siquiera tiene sentido en definitiva que pague el mismo impuesto el vehículo que está parado en un garaje durante 6 meses que el vehículo que estoy rodando yo con él todos los días y que lo utilizo varias horas al día. Con lo cual, pues vuelvo otra vez a lo mismo. Yo efectivamente eliminaría el impuesto de matriculación sí o sí, y luego intentaría gravar, como te digo antes, el uso. Intentaría profundizar un poco más en la estructura de todo lo que son los impuestos que conocemos ahora como municipales. El impuesto del combustible, evidentemente, es algo que yo no sé hasta qué punto podemos prescindir o podemos variar. Está claro que en este caso muchas veces el impuesto se utiliza, ¿no?, para intentar derivar el consumo hacia uno u otro producto. Y bueno, bajo esa premisa, pues como te acabo de decir, resumiendo, impuesto de matriculación fuera sí o sí, y reestructuración del resto de impuestos siempre más enfocados hacia el uso que hacia la pertenencia. Bueno, quiero pasar la palabra a Noemi como representante de ANFAL, los fabricantes de automóviles, porque claro, nos dice Raúl que efectivamente por su parte sí que prescindiría de este impuesto de matriculación. Desde la parte de los fabricantes, Noemi, ¿veríais esto factible? Bueno, nosotros lo que estamos promoviendo sobre todo es una reforma fiscal con carácter integral, es decir, hacer una revisión completa de todos los tributos que afectan a la automoción en su conjunto e intentar reorganizarlos con criterios medioambientales. Es decir, sobre todo eliminar aquellos que dañan la introducción de nuevas tecnologías en el mercado y que no permiten la renovación del parque. En este sentido, pues estaríamos alineados con lo que decía Raúl, de una posible eliminación del impuesto de matriculación. Es cierto, un impuesto complicado porque está transferido a las comunidades, con lo cual es un impuesto difícil, igual que el impuesto de matriculación transferido a los ayuntamientos, con lo cual las recaudaciones están muy atomizadas, por decirlo de alguna manera, y cualquier persona tendría que intentar no penalizar estas arcas públicas, pero sí que es verdad que tendríamos que hacer esta reflexión, porque lo fundamental, ahora mismo el objetivo que tenemos es la descarbonización del parque para cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas europeas de cara a 2050, y es que la fiscalidad sería una herramienta muy importante. Bueno, Ignacio, te paso la palabra porque me imagino que desde la Tribunal de Automoción estáis acostumbrados a tratar este tipo de asuntos, ¿no? El tema de impuestos, lo quito, lo pongo, lo subo o lo bajo. En estos 4 impuestos fundamentales que hemos mencionado, como son la matriculación, como son el impuesto de circulación, como son los carburantes, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Alguno de ellos crees que podría ser prescindible? Bueno, yo cojo un poco el guante y el comentario que realizaba Noemi, ¿no? Entonces, no hay que hablar tanto de suprimir impuestos, sino lo que hay que hablar es de reformular la fiscalidad que tenemos en España. En España llevamos hablando legislatura tras legislatura, y yo me recuerdo, por ejemplo, de la época de Zapatero y la época luego de Rajoy, con el Comité de Sabios, por ejemplo, del ministro Montoro, que en el que ya se apuntaba esta evolución hacia una fiscalidad medioambiental. Entonces, pasar de esta tributación del impuesto de matriculación a una tributación por el uso. Entonces, yo creo que hablar de suprimir impuestos es ser ingenuo, ¿no? En una situación de crisis como la actual, a pesar de la recaudación que genera el automóvil, de más de 30.000 millones al año, pensar que van a eliminar un impuesto es ser ingenuo. Entonces, lo que tenemos que ir es a cambiar la fiscalidad con esa reforma integral de la que hablamos para que podamos conseguir los objetivos que necesita el país. Y esos son 2 muy claros. Son la renovación del parque, que España tiene un parque de 12,6 años, un parque muy envejecido, y la otra cuestión es impulsar la electromovilidad o la movilidad con energías limpias. A partir de ahí, lógicamente, con estas premisas, no tiene ningún sentido
que exista el impuesto de matriculación tal y como está configurado, porque es una barrera de entrada al mercado y eso lo único que hace es desincentivar en cierto sentido la compra y luego un impuesto así no tiene sentido también en un país productor como España, que es la segunda potencia en la Unión Europea. Hombre, lo que parece evidente es que hay que hacer alguna reforma fiscal de algún modo para acoplar los impuestos que se están pagando ahora, se están produciendo, acoplarlos un poco a las nuevas situaciones. Acabas de comentar el tema de la electrificación de los vehículos, cosa que va a generar una gran polémica de cuánto, de quién contamina más, menos, en fin. El mercado se va a ver un poco agobiado con la circulación de los coches más viejos, los coches que mantienen los motores de combustión, los nuevos híbridos, los eléctricos, y bueno, ya no te digo cuando llegue el coche autónomo, que ya va a ser el redondeo. Luis, desde tu posición has pasado por unos cuantos organismos importantes donde la automoción es siempre presente y donde los impuestos también han estado presentes. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto de cambiar o suprimir algún tipo de impuestos? Bueno, pues la verdad es que, bueno, lo primero quiero decir que yo soy un observador de este tema y que entiendo que es muy de actualidad y soy bastante escéptico, porque yo me acuerdo que, voy a contar una anécdota, que cuando se estaba negociando el típico prever con Montoro, el anterior ministro, teníamos una buena relación y se hablaba con él, y yo le decía que a los fabricantes había que tratarlos bien de coches porque éramos una asociación nacional de fabricantes de agencias tributarias móviles, es decir, que era un aparato que se movía por ahí, iba recogiendo impuestos por todos los lados y que debía de cuidar a alguien que produce eso, ¿no? La verdad es que después dieron muchos prevés, pero lo que yo creo que ahora, y volviendo un poco a la situación actual, es que desde el año 2008, que fue cuando se modificó el impuesto de matriculación en función de las emisiones de CO2, que era cuando se fijaron en la Unión Europea, realmente en ese momento empezamos a tener una situación pues francamente favorable, porque yo creo que el 70 o 80% de los coches no pagaban impuestos, ¿no? Yo creo que allí fue una modificación clave que se pasó desapercibida porque se negoció, y ahí está en la FAC una persona que es Arantxa Mur, que lo gestionó muy bien, y hemos tenido una situación bastante buena hasta diciembre de este año pasado, ¿no? Porque con la fiscalidad, con la diferencia del diésel respecto a la gasolina y el impuesto de matriculación, pues realmente, tal y como estaba, pues estábamos en una situación muy buena. Y lo único que podía pasar para el taxpayer español era empeorar. Y yo pienso que lo que va a pasar es que va a empeorar, pero por las circunstancias que hay. A la vez, coincide con esto que hay una serie de cosas pendientes, que es una reforma fiscal general, impuestos de sociedades, renta, etcétera. Un problema también que hay que volver a enfocar, el tema de financiación de autonomías y de las administraciones locales, y todo eso toca el tema de la imposición en los coches. Y entonces, yo veo difícil que esta administración al final acabe dando una solución al tema, porque son muchos intereses encontrados a nivel de administraciones, competencias de ministerios, etcétera. Pero bueno, a lo mejor hacen algo. Lo acabas de mencionar también. Hablaremos de... Perdona, es que aquí me pasa una cosa, que como estaban los dos lados, veo lo difícil que es estar en la administración, gestionar una situación complicada como es la de ahora. Y también veo, por otro lado, el sector que reivindica cosas razonables y es muy complicado contentar ahora. Y la tendencia general de este gobierno pues no es precisamente muy favorable a que se bajen impuestos, al revés, se van a subir, y con el tema medioambiental pues tiene una coartada perfecta. Lo que está claro es que el tema medioambiental va a jugar un papel importante en el tema de impuestos y de fiscalidad, porque ahora hay un gran abanico, ¿no?, de posibilidades de contaminación, sobre todo, que es donde se va a basar prácticamente este ajuste, ¿no?, de impuestos. Antes he mencionado, Raúl, el tema europeo. Es verdad que hay muchos países en los que hay impuestos que ni se contemplan, y hay otros en los que se contempla, pero a sectores concretos de la sociedad, digamos, pues, profesionales, como puede ser
estudiantes o, en fin, sectores en los que a lo mejor les vendría bien, por supuesto, una rebaja en cualquier tipo de impuesto. Y si es a la hora de adquirir un coche en la matriculación, pues mejor todavía. Raúl, en nuestro país, ¿esto sería factible? ¿Centrarnos en algún tipo de sectores para también acondicionar los impuestos? Hombre, sería factible, evidentemente, si acometiésemos esa reforma integral, ¿no?, que es lo que estamos pidiendo. Yo creo que desde el sector sería factible y sería deseable, porque evidentemente tenemos que tener en cuenta que estamos comentando, y lo hemos expuesto aquí, que no podemos ser ingenuos. O sea, la situación económica de España al final tampoco nos está permitiendo prescindir de muchos impuestos, pero sí que es cierto que los impuestos tienen la capacidad, digamos, de beneficiar a partes de la población o beneficiar un tipo de producto respecto a otro, ¿no? Y en base también a donde queramos dirigir la oferta o dirigir la demanda, mejor dicho, de vehículos, pues podemos reorientar también estas cargas impositivas. Respecto a lo de favorecer una serie de, digamos, de segmentos de la población que pudiesen ser más sensibles, ¿no?, evidentemente al precio, etcétera, y que se creyese a nivel de país que fuese deseable, hombre, yo por supuesto que sí que abogaría porque se hiciesen este tipo o se tomasen este tipo de condiciones, ¿no? Pero ya te digo, siempre dentro de una reestructuración general, que creo que es lo que hace falta en el sector, y que estamos, como ya habéis comentado, estamos partiendo de un sistema impositivo que está ya más que obsoleto y que tiene demasiados años de vigencia en el sector, y que se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias del mercado. Hombre, volvemos a lo mismo. Hace falta una reforma fiscal profunda para ajustar todo este tipo de impuestos que ahora mismo están vigentes. Y como dices, yo creo que la palabra obsoleta está bien aplicada en este sentido. Noemi, desde la Asociación de Fabricantes, ¿ahí se ha tratado en algún momento solicitar o pedir algún tipo de diferencia en los impuestos para la adquisición de vehículos en cuestión de sectores? Digo, intentar que algún sector concreto pueda beneficiarse de este tipo de impuestos con una rebaja, digo, de cara a las empresas sobre todo. En realidad, en nuestras propuestas la puerta siempre está abierta a hacer modificaciones para los colectivos vulnerables. Al final, la gente que más mantiene el coche, si planteamos que la reforma fiscal tiene que tener como objetivo mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de CO2 y, por lo tanto, promover la renovación del parque con vehículos más eficientes y electrificados, hay colectivos para los que es más complicado acceder a un vehículo de estas características, porque todavía hay un gap de precio. Hay un gap de precio y hay unas, por ejemplo, dificultades a la hora de una plaza de garaje en la que aparcar y, por lo tanto, tener un punto de recarga. Teniendo en cuenta estas dos variables, que en el caso de las empresas no les están afectando, porque además son las primeras en asumir estas tecnologías a través del renting o el leasing, que les favorecen, que les permiten acceder a estas tecnologías en unas condiciones de precio un poquito más favorables. Nuestras propuestas siempre han tenido en cuenta que estos colectivos más vulnerables son los que más tiempo suelen tener el coche, porque son los que menos capacidad tienen para acceder a un coche nuevo y, por lo tanto, menos capacidad aún para acceder a un vehículo electrificado o híbrido, por este gap de precio que estábamos hablando y por esta dificultad de tener una plaza de garaje para tener un punto de recarga. Por lo tanto, una reforma fiscal también tiene que tener en cuenta que a estos colectivos, que nos interesa además que estimulen su renovación del parque, a estos colectivos tienes que tenerlos en cuenta a la hora de detallar los tipos de los impuestos para promover que quieran cambiar sus vehículos antiguos por otros vehículos nuevos. La definición de colectivo vulnerable, pues evidentemente dependerá mucho del momento económico, de la coyuntura económica y del objetivo que se quiera conseguir. Pero está claro que es un punto muy importante a la hora de definir los nuevos impuestos.
Creo que estamos profundizando mucho y dejando muy claro que la reforma fiscal en cuanto a automoción se hace necesaria y hay que abordarla cuanto antes, sobre todo lo que hemos dicho antes, con lo que nos viene encima de cambios tecnológicos aplicados directamente al vehículo, que esto va a diferenciar mucho además el poder de adquisición y bueno, pues ahora mismo como se encuentra el mercado desarrollando nuevas tecnologías, lógicamente los vehículos que la van aplicando no son baratos, no son fáciles de adquirir. Entonces, bueno, pues en nuestra siguiente pregunta nos va a llevar a eso, pero antes quería también preguntarle a Ignacio, como medio de comunicación, que están, por supuesto, acostumbrados, ya hemos dicho, a tratar mucho todo este tipo de temas. ¿En algún momento habéis abordado esto de los sectores diferentes que se tendrían que ver beneficiados por estas rebajas o estos ajustes de los impuestos? A ver, sobre la cuestión que me preguntas, habría que aclarar en primer lugar que ya existen en España alguna serie de bonificaciones y exenciones a ciertos colectivos. Por ejemplo, estoy pensando en personas con movilidad reducida o con discapacidades que, por ejemplo, pagan un IVA del 4% en la adquisición del vehículo o están no sujetos o exentos en el impuesto de matriculación. También las familias numerosas, por ejemplo, se les aplica una bonificación del 50% de la base imponible del impuesto de matriculación y también en el impuesto de circulación, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo resido, hay una exención para los vehículos de personas de movilidad reducida. Más allá de esto, también en los programas de ayuda, y yo creo que eso hemos avanzado notablemente con el actual gobierno, se han incluido una serie de criterios para incentivar la compra o que posibles beneficiarios vulnerables o con situaciones especiales se puedan beneficiar en mayor medida que un ciudadano medio. Y aquí quiero recordar que en el Renove, por ejemplo, que acabó en el 31 de diciembre, a las personas con movilidad reducida o a las familias o hogares con ingresos por debajo de 1.500 euros, se les bonificaba, se les daba una ayuda adicional a la que estaba estipulada en el programa de ayudas de 500 euros. Entonces, yo creo que estas cuestiones son muy necesarias y son imprescindibles para poder llegar a todas las capas de la sociedad. Y lo que comentaba también Noemi, yo creo que es importante y yo creo que lo recoge en la propuesta que ha trasladado ANFAC al gobierno de reforma del impuesto de matriculación, que es pasar a un modelo de pago anual, una cuota anual, para todo el parque, para los turismos y los comerciales, y ahí el pago, la propuesta incluye una serie de especificidad para los hogares vulnerables. Entonces, yo creo que tener ese factor en cuenta es imprescindible para poder dar un apoyo a estos colectivos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un bien que es de primera necesidad, porque al final la movilidad es muy básica y lo necesitan todas las familias. Bueno, evidentemente Ignacio nos pone en la actualidad, ¿no? Lógicamente y afortunadamente además existen este tipo de prestaciones que se hacen para colectivos pues como personas con discapacidad física o familias numerosas, en fin, que lógicamente menos mal que existen por lo menos este tipo de reducciones en los impuestos. Claro, hablamos también de que se generalice un poco más y se amplíe más a otros sectores que, como decía Noemi, son pues eso, importantes y necesitados de este tipo de rebajas para adquirir un vehículo nuevo. Luis, por tu parte, ¿en algún momento la automoción de nuestro país ha vivido algún instante en el que evidentemente hubiese más reparto o digamos que los presupuestos estuviesen más acondicionados al sector, a la población, a los sectores de poblaciones, o ha sido siempre un aspecto bastante unánime? No. Intentos significativos yo no recuerdo, hombre. Hubo algún prever que daba para vehículos de más de no sé cuántos pasajeros a las familias numerosas, pero yo más veo bueno, que hay una tendencia, que será, supongo, al final la que saldrá adelante, que es la fiscalidad al uso en vez de la fiscalidad a la tenencia o a la propiedad, ¿no? Pero yo voy a hacer un ejemplo que es vivo, que es el tema, me parece clave, que es el tema del gasóleo profesional.
En España sigue vigente y lleva mucho tiempo el gasóleo agrícola, que tiene una constante diferente, caen fuertes multas cuando se utiliza para vehículos que no son tractores, claro, el parque de tractores pues tampoco es tan grande y se vigila mucho que se use para lo que está. El gasóleo profesional es un tema muy importante porque afecta a un colectivo enorme y muy variado, y hay un factor que a lo mejor la gente conoce poco, que es un factor de competitividad en nuestras exportaciones, sobre todo las frutícolas y también de mercancías de otro tipo, es lo que se transporta por camión a los países europeos, ¿no? Y recordar que los tanques que llevan los vehículos pesados españoles son muy grandes porque el diésel es más barato en España que en casi todos los países de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo puedes organizar un gasóleo profesional? Hasta vehículos de 1.000 de 1.500 los comerciales ligeros, los taxis, para arriba. Eso sería, yo creo, una fórmula de un segmento grande de la economía que tiene que desarrollar su actividad como un vehículo, pues que de alguna forma se pueda, de una forma razonable, ser controlado y que tengan un tratamiento diferente, porque es una herramienta de trabajo fundamental que se aplica en empresas pequeñas, etcétera, y es un... Yo entendería que si hubiese una solución para la salud profesional razonable, podríamos empezar a hablar de cosas así interesantes, ¿no? Un poco más, porque Luis nos comenta sectores... perdona, Luis, nos comenta, es que nos has comentado unos sectores claves que son muy numerosos, además, los profesionales que lo realizan, como son, pues eso, el consumo del diésel para agrícola, o incluso el colectivo de los taxistas, que son muy numerosos y a lo mejor sí que deberían de contar con este tipo de reducciones o de ajustes, ¿no?, en los impuestos. Tengo una siguiente pregunta que me parece interesante, sobre todo por lo que hemos comentado antes con la evolución de los vehículos, las nuevas tecnologías. Dice, una nueva normativa europea de emisiones, aprobada recientemente, ha modificado los parámetros de medición de gases de los vehículos, haciéndolos más estrictos, lo que ha provocado una subida en el impuesto de matriculación. Esto parece que ha supuesto un freno en las ventas, que ha registrado una caída en las ventas de vehículos del 50%. La pregunta es, ¿creen necesaria una revisión en los parámetros de los impuestos para evitar este tipo de situaciones, Raúl? Es más que evidente y lo hemos hecho público, yo creo que lo hemos hecho público todas las asociaciones, ¿no?, que pedíamos un reestudio, ¿no?, de los umbrales de CO2, ¿no?, a los que aplicar este impuesto. A ver, es que hay otra cosa que también es más que evidente. Esto supone una caída del 50% en las ventas, y esto en definitiva lo que supone es que seguimos emitiendo cada vez más toneladas de CO2 a la atmósfera. Lo que tenemos que tener clarísimo es que nosotros lo que tenemos que intentar, o el Estado lo que tiene que intentar promover, es la sustitución de un vehículo antiguo y contaminante que está rodando en el parque por un vehículo nuevo que es mucho más eficiente, tanto a nivel de consumos como a nivel de seguridad, y evidentemente que va a emitir muchísimo menos CO2 a la atmósfera. Con lo cual, por supuesto que se tienen que revisar este tipo de parámetros. Es que parece un poco absurdo, ¿no?, que lo que estemos de alguna manera es queriendo gravar la cantidad de emisiones, y con eso lo único que consigamos al final es que la globalidad del parque sea cada vez más antiguo y que cada vez estemos contaminando más el aire que todos respiramos. Bueno, se hace evidente una vez más una reforma de todo este tipo de impuestos o de tasas que se aplican, que algunas de ellas, como bueno, los parámetros estos de medición, están obsoletos. Otra vez la palabra obsoleto, y habría que actualizarlos convenientemente. Sí, correcto. Sobre todo más obsoletos al final ver qué efecto provocan. Te vuelvo a decir, también. Una cosa es que estemos, o lo que se pretenda es que se desvíe el consumo, como antes decíamos, hacia vehículos que sean menos contaminantes directamente, pero que aquí lo que estamos provocando directamente es que se han dejado de vender el 50% de los vehículos que estábamos vendiendo el año pasado. Al final, no es que estemos dejando de meter el 50% de vehículos menos en el mercado, no, es que estamos haciendo que esa misma cantidad de vehículos siguen rodando en el mercado, pero siendo vehículos viejos, claro, siendo vehículos que contaminan muchísimo más, que no cumplen las normativas actuales, por lo menos los sellos actuales de, digamos, Euro 6, y en definitiva esto yo creo que es la situación que nunca va a ser deseable ni para el ciudadano ni muchísimo menos, que entiendo que tampoco debería serlo para el Estado.
Bueno, tenemos una cifra preocupante, lo ha comentado antes Ignacio, de casi el 13%, o sea, el 13 años de antigüedad media en los vehículos, en los coches, porque si hablamos del sector moto, por ejemplo, pues nos vamos más allá todavía. O sea que evidentemente esto hay que reformarlo. Parece que la tecnología va más rápida que la legislación y en este caso, por ejemplo, con las mediciones de CO2 se ha quedado un poco estancada, incluso hasta este punto de, no sé si se implica un descenso en las ventas está relacionado directamente con esto. Parece que sí, Noemi, desde ANFAC, ¿cómo lo veis? Lo que ha afectado directamente es el conteo de las emisiones que deciden, que son las que marcan el impuesto de matriculación que se paga. Entonces, aunque el vehículo es el mismo, las emisiones que tiene de CO2 son las mismas del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021. Es verdad que hemos pasado de medir en metros a medir en centímetros. Esta nueva normativa lo que pasa es que mide de una manera mucho más precisa, con lo cual el conteo en cantidad, en número, es mayor. Es igual que si pasas de medir 1 metro a 100 centímetros. El número es mayor. Por lo tanto, al no modificar los tramos del impuesto de matriculación en línea con este nuevo conteo, como el número es mayor, hay vehículos que saltan de tramo y empiezan a pagar un impuesto de matriculación que antes no pagaban. En concreto, esto ha afectado al 50% de los vehículos que se venden en España, al 50% de los modelos que se venden en España, de los turismos, y al 75% de los que se fabrican en España, de los modelos que se fabrican en España, que antes no tributaban, que antes no pagaban impuesto de matriculación, ahora sí. El problema no es tanto el sobrecoste, por decirlo de alguna manera, que existe, pero que no es es importante, pero no es tan clave como la coyuntura general. Es decir, como el mensaje que manda a la población el hecho de que ha subido un impuesto. Un sector al que se le ha subido un impuesto, o sea, un producto al que se le sube un impuesto, normalmente, por muy poco que se le suba, ve reducidas sus ventas. Por lógica comercial, por lógica económica. Porque el consumidor entiende que es un producto más caro porque ahora paga más impuestos, aunque la subida sea mucha o poca. Esto sumado a la tercera ola de la pandemia, a la mala coyuntura económica subsiguiente por la pandemia y lo mal que lo están pasando empresas y particulares, y al hecho de que hasta el 31 de diciembre de 2020 teníamos un plan Renove que se acabó el 31 de diciembre con más del 85% de los fondos sin consumir, pues provoca una especie de tormenta perfecta que está hundiendo las ventas en un 40 y mucho por ciento, en un 44% en el acumulado del año, entre enero y febrero. Entonces, el problema no es un tema concreto, sino el mensaje que se da a través de ahí. Tenemos que dar un mensaje de reactivación del mercado. Necesitamos medidas que acerquen a los consumidores, a los concesionarios, para renovar sus vehículos. Entonces, todo este tipo de mensajes no acercan a los consumidores, al contrario, les separan de la venta de un coche nuevo porque no tenemos una coyuntura económica positiva, el consumidor tiende a ahorrar, tiene la confianza en mínimos, respecto a la evolución económica en mínimos, y entonces prefiere esperar a ver si en el segundo trimestre, en el segundo semestre del año, coyuntura. Por eso necesitamos mensajes que acerquen a los consumidores a la compra de este coche. Bueno, eso me lleva a la cuestión de los planes que se lanzan de vez en cuando de la parte gubernamental, planes Renove, planes Prever, planes Movele, planes que van enfocados a fomentar la venta siempre del vehículo nuevo. Luego intentaremos cerrar este programa hablando de las dos cuestiones, del vehículo nuevo o del vehículo usado, que también es un aspecto importante a la hora de impuestos, pero en este caso todos estos planes que se lanzan, Ignacio, vosotros que, como digo, ya estáis acostumbrados a tratar todo ese tipo de temas muy directamente, ¿estos planes realmente ayudan tanto como deberían o deberían de ser quizás un poco más contundentes? Bueno, aquí hay que analizar plan a plan, lógicamente, porque cada uno tiene sus peculiaridades.
Si nos ponemos a analizar el plan Renove que se puso en marcha el año pasado, desde el 15 de junio hasta el 31 de diciembre, ese plan, como decíamos, se ha quedado con muchos fondos sin consumir, y por una sencilla razón: era un plan más complejo en su tramitación, y luego el volumen, la cantidad de ayudas que daban los coches de gasolina y de diésel con etiqueta C era muy, muy reducido. Era en una horquilla para particulares, estábamos hablando, contando con la aportación de los concesionarios, entre 800 y 1.600 euros. ¿Qué es lo que ha provocado? Que mucha gente, no solo por la dificultad de solicitar la ayuda, que la tenía que solicitar el particular con un certificado electrónico, viese que coches que tenga para el achatarramiento le compensase en mayor medida venderlo en el mercado de segunda mano, que por otra parte está más activo a raíz de la crisis, ¿no? Y por un aumento de la demanda por el interés de la población en coger más coches. Entonces, eso es por un lado. El plan Renove es un plan que está bien enfocado, pero mal ejecutado. Y en cuanto al plan MOVES, la experiencia que tenemos, ya 2 ediciones y con los antecesores que ha habido en las últimas legislaturas, y la verdad es que la implementación de estos programas se ha ido optimizando plan a plan. Pero estos planes, en el caso del MOVES, las energías alternativas, siendo un plan imprescindible para impulsar la electrificación, el problema que tenemos en España es que es un plan de ejecución también cojea. ¿Y por qué cojea? Porque aunque por niveles competenciales lo pueden gestionar las comunidades autónomas, y eso no hay medio que llevarlo a cabo así, el problema es que no hay una aprobación conjunta por parte de las comunidades, y esto genera mucha confusión en el mercado, hace que no pueda lanzar el sector un mensaje conjunto de ya están estas ayudas y aquí están para que podáis beneficiaros de ellas. Y bueno, un ejemplo de la mala ejecución del plan MOVES 2, por ejemplo, es que desde que se puso en marcha en 18 de junio, por ejemplo, la última comunidad autónoma en lanzar la convocatoria fue Extremadura, tras 7 meses desde que se aprobaron las bases, que eran 3 meses, con lo cual el efecto que se produjo menor. Nos da respuesta a cuestiones que bueno, están muy en boga ahora, muy vigentes, y sobre todo son cuestiones relacionadas con el tema de impuestos, el tema de fiscalidad, que nos llevan a preguntas o a cuestiones. Raúl, en este caso, nos habla precisamente del tema del vehículo nuevo, que mucha gente, vale, recibe ayudas, dice, no, te voy a meter un plan en el que puedas achatarrar tu coche y te voy a dar, yo qué sé, 1.000 euros, como mucho. Y vas a poderte comprar uno nuevo. Y claro, dice, no, es que si mi coche vale 3.000, ¿cómo voy a hacer eso? Esto nos lleva a un mercado complicado, no complicado, no, digamos que ahora se está echando mucha mano de él, que es el vehículo de ocasión, que curiosamente se venden más coches de ocasión que vehículos nuevos. Entonces, desde Gambán, que siempre estáis abogando por controlar un poco esta situación, ¿no? Por pedir que se ajusten un poco más a la realidad, el tema del coche nuevo frente al coche usado, en cuestión de impuestos, ahí hay un paquete importante, ¿no? de medidas que a lo mejor habría que actualizar. Sí, mira, primero que nada yo te digo que nuestro mensaje en definitiva es que necesitamos, si queremos rejuvenecer el parque, si queremos disminuir esos 13 años, tenemos que incentivar tanto las ventas de vehículos nuevos como las ventas de vehículos seminuevos. O sea, solo con la cantidad de vehículos que achatarramos con el plan Renove, que solo afecta al vehículo nuevo y al kilómetro cero, va a ser imposible que bajemos la antigüedad del parque, que creo que es lo que se requiere. Luego hay un ejercicio que es muy sencillo. Si yo al final voy a recibir solo 800 o 1.000 euros por achatarrar el vehículo, que yo creo que los planes, primero que nada, que son bienvenidos todos, ¿eh? Yo creo que desde luego que el gobierno demuestre sensibilidad con el sector, ya es bueno. Otra cosa es que estén mejor o peor articulados, pero bueno, para recibir yo 1.000 euros, o sea, solo me está incentivando a achatarrar vehículos que tenemos el estudio hecho de entre 16 y 17 años hacia adelante.
Evidentemente, si yo tengo un vehículo de 17 años, es porque mi capacidad o mi poder adquisitivo... Claro. O eres un romántico, ¿no? Con lo cual, efectivamente, no y esos son los menos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, si pusiéramos, o si en el plan Renove se pudiese optar a estos vehículos de hasta 3 o incluso 5 años, que al final no estamos hablando tanto de antigüedad como de vehículos que cumplan una normativa anticontaminación, o sea, que cumplan la normativa Euro 6. Con eso, evidentemente, primero, conseguiríamos de verdad acelerar el rejuvenecimiento del parque, que creo que es lo que se necesita. Y hombre, por supuesto también tiene un efecto socializador, ¿no? Que a las rentas más bajas les das también la opción de tener un incentivo para que puedan cambiar su vehículo, que muchas veces evidentemente es viejo y es contaminante, que lo puedan cambiar por un vehículo muchísimo más moderno, con lo que ello implica tanto a nivel de emisiones, por supuesto, pero también, no nos olvidemos, también a nivel de medidas de seguridad, ¿no? Y que yo creo que le tenemos que dar una opción a todos los sectores de la sociedad para que puedan cambiar sus vehículos. Bueno, lo que parece, según nos cuentas, parece bastante evidente que vehículos de 5 años como mucho, que son prácticamente nuevos, apenas, y muchos de ellos con muy poquito uso, deberían de recibir también algún tipo de ayuda, ¿no? Para que, lo que tú dices, los coches, bueno, es que ya 16, 17 años y tal, que hay muchísimos coches en esas condiciones, pues puedan ser achatarrados para hacerse con un vehículo de esos 5 años, 5 o 6 años, y es que es un coche prácticamente nuevo en muy buenas condiciones. Luis Valero, desde tu experiencia en este mundillo, ¿ha habido algún plan que realmente haya sido notable, que haya dicho, bueno, en esta ocasión sí que hemos dado en el clavo y esto ha beneficiado muchísimo al sector? Lo primero es que vamos a empezar por la parte de la primera parte de la pregunta. Es una mala noticia y un mal mensaje el subir impuestos, pero es que este gobierno ha hecho ya varias operaciones de estas, ha anunciado subida de impuestos cuando ningún país de la Unión Europea en plena pandemia, los grandes sobre todo, han hecho eso. O sea que ya el momento está en línea con lo que es el gobierno actual, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que también hay que decir, es que las nuevas normas de cómo se miden ahora las emisiones de CO2 es resultado de un error no, una falta del sector con el Dieselgate, porque casi todos los fabricantes tenían este tipo de problemas, hacían trampas con el sistema de medida, y esto es consecuencia de eso, precisamente. O sea que hay que mirarse también en el sector los pecados mismos, porque si no, a lo mejor no estaríamos en esa situación, ¿eh? Y eso hay que acordarse. La verdad es que el tema de los incentivos, yo he vivido tantos Preveres, Renoves, etcétera, que ya no sé ni me acuerdo, pero sí que es verdad que cualquiera de los programas que en su momento funcionaron bien, que eran deducción del impuesto, unas cantidades que compartías o decías que daban la misma cantidad al concesionario que el fabricante, son siempre buenas, pero por un motivo, porque genera una expectativa y una promoción de la venta por la propia competencia que tiene el sector, y eso anima la venta, ¿no? O sea, realmente la cifra, aunque puede no ser significativa, muchas veces decir que tienes que poner otro tanto por parte del concesionario, y la publicidad que se hace alrededor de ello, pues anima. Y eso sería bueno hacerlo ahora, ¿no? Yo soy partidario de esos programas. El gobierno anterior se gastó en estos programas más de 1.000 o 1.200 millones de euros, hay que recordarlo, y entonces funcionó, ¿no? Y también la situación era muy mala en el 2012. Vamos, soy partidario, pero hay que acordarse un poco de los pecados del propio sector, Bueno, parece evidente que hace falta ese tipo de planes, hace falta incentivar la venta del vehículo nuevo, incluso la venta del vehículo seminuevo en perfectas condiciones, sobre todo ahora, ¿no? que se están cambiando las mediciones de emisiones de gases y todo esto, que bueno, pues como nos decía Raúl, hay vehículos que pues se pueden vender de ocasión, pero que están perfectamente capacitados para cumplir con todas las nuevas normativas y que podrían además ayudar a bajar esa cifra de envejecimiento tan grande que tenemos de 13 años casi aquí en el parque de nuestro país.
se nos va el tiempo, como siempre, aquí en Ruta 2025, una hora es, yo creo que no tiene 60 minutos, tiene muchísimo menos. Quería aprovechar este último momento, este último tramo del programa, para preguntaros a uno, estamos hablando del tema de la fiscalidad, el tema de los impuestos, por vuestra parte, o qué pensáis que podría ser una buena medida en este sentido que se podría aplicar ahora para que bueno, pues el sector de la automoción tuviese bueno, pues un poco más de ayuda o se recuperase un poco de esa caída estrepitosa que hemos tenido en el 2020. Raúl, ¿cómo lo veis? Si esto fuese una carta a los Reyes Magos, pero bueno, básicamente, y por no caer otra vez en el mantra, decir, oye, si pudiésemos eliminar impuestos, eliminar la mayor cantidad de impuestos posibles, pero bueno, yo creo que sí que sería deseable que en los planes Renove pudiésemos introducir el vehículo seminuevo, que fuese adscrito a la normativa anticontaminación que cumpliese, ¿no? Que pudiésemos meter todos los vehículos Euro 6 dentro de estos planes Renove. Creo que sí que sería interesante, pues lo estábamos hablando del vehículo eléctrico, sí que sería muy interesante reducir el IVA del vehículo eléctrico. Yo creo que es deseable para todo el mundo facilitar la introducción del vehículo eléctrico en el Estado español. Sabemos que es el futuro, pero seguimos teniendo todavía unas cifras demasiado bajas de ventas de vehículos eléctricos, y además muchas de ellas hay que tener en cuenta que las están soportando los mismos concesionarios, ¿no? Y bueno, más allá de ahí también apoyar al vehículo eléctrico, que no hemos hablado de ello, pero que una de las palancas también para introducir el vehículo eléctrico en el parque son las empresas, ¿no? Y no sé qué tipo de incentivos fiscales se deberían diseñar para que fuese una verdadera alternativa para las grandes flotas de empresas en poder introducir estos vehículos eléctricos, que además tienes la ventaja de que los metes hoy y dentro de 2 años te vuelven otra vez al circuito, con lo cual yo entiendo que sí que es uno de los factores multiplicadores, ¿no? Bueno, recomendaciones muy adecuadas, que esperemos que haya alguien en algún sitio tomando nota, ¿no? Que bueno, aquí vamos a lanzar, Raúl nos acaba de lanzar algunas propuestas importantes, sobre todo para lo que decimos del vehículo de ocasión, ¿no? Vehículos que son con poquitos años, que sean prácticamente nuevos, y sobre todo la llegada del vehículo eléctrico, que ya está aquí, ya lo tenemos bastante asumido. Noemí, desde ANFAC, ¿qué propondríais vosotros para mejorar esto? Bueno, evidentemente, como decía antes, lo que necesitamos son señales de estabilidad y mensajes para los consumidores que animen un poco la recuperación. Medidas de estímulo, sobre todo. Puede ser un plan Renove, puede ser medidas a nivel fiscal, puede ser otro tipo de iniciativas, como por ejemplo el plan MOVES, que ya se ha anunciado por parte del MITECO. Pero hasta que no tengamos claro cómo van a ser las claves de la recuperación económica y veamos qué pasa con los fondos europeos, es muy complicado que estos mensajes que necesitamos lleguen al mercado. Hacer una lista de los Reyes Magos ahora mismo es muy complicado. Pero bueno, al final irían en esas 2 vías, sobre todo, a través de una reforma fiscal o a través de un plan de ayudas de algún tipo. Bueno, parece evidente que nos tenemos que quitar de encima primero esta pandemia que nos está trastocando tantísimo en todos los sectores, y que de alguna forma se pueda centralizar cuestiones como esta, ¿no? La de la automoción, que bueno, siempre está sufriendo muy especialmente toda esta situación, pues mejorarlo un poco. Ignacio, desde la tribuna de automoción, vosotros sí que tendréis alguna propuesta también muy concreta, ¿no?, para este tema. Bueno, nosotros más que propuestas nos dedicamos a analizar, ¿no? Y analizar un poco los escenarios, y cogiendo la opinión de cada uno de los lados, tanto del lado de la administración como del sector y por lado del consumidor, tratar de encontrar un poco la vía más razonable. Entonces, yo creo que aquí lo fundamental a corto plazo, y es un poco lo que ya se ha trasladado, es poner fin a la subida del impuesto de matriculación. Entonces, esto tiene sentido porque el sector está cayendo, como se ha dicho, por encima del 44% de acumulado. Es cierto que no toda la caída es acusable al impuesto de matriculación. Decía el presidente del grupo Volkswagen
en España que por lo menos se le podían atribuir 15 puntos, no lo sé, pero lo que está claro es que esta subida ha llegado en el peor momento. Entonces, el Gobierno tiene que demostrar sensibilidad y al menos establecer unos meses de volver a la situación actual hasta que realmente se pueda abordar esa reforma integral de la fiscalidad, porque parece que no va a ser a corto plazo, a pesar de que lo reclama el sector, no va a ser a corto plazo esta reforma. Entonces, para evitar una pérdida de miles de empleos en las redes de concesionarios y también para evitar impactos en la producción de vehículos, lo que se tiene que hacer es volver a la situación actual durante unos meses, porque no tiene sentido que en una situación de crisis se esté poniendo piedras a un sector que es tan importante en la economía. Ahora el primer sector industrial y el primer sector de la economía, como ya se ha dicho, con un 10% del Producto Interior Bruto. Entonces, a partir de ahí, quitar ese bache, quitar ese obstáculo y luego seguir profundizando en las medidas que ya se están haciendo con el MOVES, que ya hay un impulso muy importante, se habla de 400 millones o llegar hasta 800. Luego tratar, lógicamente, en la medida de aplicar esa rebaja al IVA, aunque depende, lógicamente, de Europa, y luego, si es posible, lógicamente, y con el foco puesto en la renovación del parque, volver a poner un plan Renove, pero un plan Renove realmente que sea efectivo, porque si es volver a lo de antes, no tiene sentido porque su efectividad ha sido muy reducida. Bueno, parece evidente, según nos comenta Ignacio, una urgente reforma de la fiscalidad para poder afrontar todo esto que nos comenta. Luis, por último, desde la veteranía, ¿alguna recomendación directa para que esto cambie, no radicalmente, porque eso es muy complicado, pero para que mejore un poco todo esto? Bueno, básicamente Ignacio ya lo ha dicho, es un error no haber adaptado el impuesto a las nuevas emisiones. Los otros países lo han hecho, no entiendo por qué no lo va a hacer España, pero sí que lo entiendo por otro lado, porque teniendo en cuenta que eso supone ingresos, tienen ustedes aquí un Ministerio de Hacienda que está ávido por cobrar impuestos de cualquier lado, que lo está demostrando desde el principio, y un Ministerio de la Transición que no parece muy partidario de la movilidad de las personas en coches. Pues tenemos que dos ministerios que no serán muy partidarios de cambiarlo, y uno que es el de Industria, que sí lo podría hacer, y entonces aquí no de guerras, sino de fuerza. Claro, vamos, yo lo veo color hormiga. Bueno, pues yo creo que Luis nos lo deja claro, además, la necesidad, ¿no?, de aplicar ciertas medidas para mejorar este sector de la automoción. Nos ha quedado claro, además, las propuestas de nuestros invitados, que, hombre, si hay alguien ahí tomando nota y puede por lo menos planteárselo, este tipo de cuestiones o este tipo de respuestas que nos dan nuestros invitados, seguramente que esto mejora muchísimo. Aprovecho ya para ir despidiéndolos. Luis Valero, muchísimas gracias por participar con nosotros en este tema tan controvertido de los impuestos y de la fiscalidad. Y nada, agradecerte tu presencia. Yo llevo hace 9 o 10 años, ya ni me acuerdo, de GEANFAC, y yo creo que es la primera vez que hablo un poco de esto, pero bueno, sigo observando con interés cómo va el sector, y es verdad que está en momentos muy complicados, y realmente todos los que estáis ahí peleándolo lo tenéis muy complicado, y os doy ánimo porque siempre habéis demostrado que sois pues muy buenos profesionales en toda la escala de la gente que trabaja en el sector, ¿no? Pero vamos, las cosas no están nada fáciles. Bueno, nos gustaría cuidar el sector. Muchas gracias, Luis. Noemí Navas, directora de comunicación de ANFAC. Lo mismo, muchísimas gracias por participar en este programa, por aportar vuestras ideas y bueno, pues vuestro conocimiento. Seguro que hemos aprendido, o nuestros oyentes han aprendido bastantes cosas sobre este mundillo, ¿no?, tan complicado, y que parece que nos duele tanto el tema de impuestos, ahora nos van a cobrar más, ahora, en fin. Pues lo he dicho, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, despido también a Ignacio Anasagasti, director de la Tribuna de Automoción, el día a día ahí presentes, luchando por dar la mejor información y sobre todo también por un poco profundizar en estos temas, ¿no?,
básicamente el mundo económico de la automoción, muchos años ya además en la calle, ¿no? Muchos años dando información, así que te agradecemos mucho la presencia y mucha suerte. Pues muchas gracias por contar con nosotros y bueno, lo único que nosotros reiteramos es que ante situaciones difíciles dejemos atrás dogmatismos y apliquemos las recetas de los expertos, de la gente que sabe, sobre todo para potenciar un sector que en el año 2030, 2040 siga tan fuerte como ahora. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Bueno, pues Raúl, te dejo para el final porque como te tengo aquí conmigo al lado, pues de verdad agradecer mucho tu presencia aquí. Gambán hace una labor fundamental, sobre todo a la hora de apoyar, bueno, pues el sector del automóvil, tanto en los fabricantes, en la distribución, en la venta, apoyando sobre todo también el vehículo de ocasión. Que yo creo que se ha comentado algo muy importante y es que bueno, no son nada viejos, no están nada obsoletos vehículos de 5 o 6 años, por ejemplo, y sí que deberían de recibir algún tipo de ayuda. Pues te agradezco mucho tu presencia y yo me da que con Gambán vamos a tener que hablar también asiduamente porque son muchos los temas que queremos tratar. Son muchos, oye, te agradezco la invitación y efectivamente hoy estamos hablando de impuestos, pero no hay que perder de vista el foco que estamos en un sector que los próximos años va a tener un cambio, pero fundamental. Yo creo que pasamos de automoción a movilidad y el cambio al final va a ser transversal. Todos los que tenemos un negocio dentro de la automoción, pues sabemos que nos vamos a tener que adaptar a las nuevas condiciones del mercado y lo que pide la gente. Y esto, pues bueno, es una labor necesaria, apasionante y que la vamos a tener que estar apoyando desde Gambán. Y bueno, y encantado, por supuesto, de todos los temas que podamos comentar aquí, pues ponerlos, ¿no? Ponerlos en voz del espectador, en vez de la gente que nos vea y hacerlos públicos. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy en Ruta 2025, hablando del mundo de la fiscalidad, del mundo de los impuestos. Tenemos que abordar todos los temas del sector del motor en general. Así que nada, os espero en el siguiente programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.